cercado por el fuego que mató a 200. Sobreviví porque un ser de otro lugar iluminó la salida. El crepitar de la llama es el primer rugido que resuena en tu mente. Un bramido incandescente que devora el silencio y te arroja al epicentro de un infierno terrestre. El aire huele a carbón vivo y a coníferas achicharradas, un olor que quema las fosas nasales y se pega a la garganta. Cada bocanada de ese aire envenenado es un suspiro de muerte anticipada, como beber humo hirviente en lugar de aire fresco. Hace apenas unas horas, la campiña serrana se alzaba en un manto verde y dorado, salpicado de flores silvestres y pinos centenarios. Mi equipo de combate contra incendios y yo éramos 2 docenas de voluntarios, dispuestos a contener una llama incipiente cerca del arroyo El Rincón. Desplegamos mangueras, cavamos zanjas cortafuego y coordinamos un perímetro defensivo. El sol brillaba alto, infundiendo confianza a nuestros gestos, mientras radios y emisoras se mantenían alerta por si avanzaba el frente. Jamás imaginamos que aquel chisporroteo distante se convertiría en un monstruo ingobernable. El primer aviso serio llegó con un cambio abrupto de viento. Las lenguas de fuego, impulsadas por una racha seca, se elevaron sobre las copas de los pinos, formando columnas color ámbar que perforaban el cielo. Un estruendo de troncos partiéndose y chispas danzantes montaron un espectáculo de destrucción. Gritos de compañeros alertaron del colapso repentino de una zanja. El fuego saltó sin piedad, como un tigre hambriento, barriendo kilómetro tras kilómetro de vegetación, devorándolo todo en segundos. El calor se tornó insoportable. Uno llegaba a sentir la piel burbujear como cera al sol. Me vi rodeada por muros de llamas de más de 6 metros de altura. El suelo se volvió ceniza en cada pisada y la visibilidad cayó a unos escasos metros. Todo era un torbellino de calor, ceniza y pavesas ardientes. Intenté huir zigzagueando, pero el fuego me encerró en un semicírculo infernal. Detrás de mí, el sonido de los motores de los camiones cisterna resonó con urgencia, pero quedé aislada del apoyo por barreras vivas de fiebre y humo. En ese instante, el pánico se convirtió en un látigo que azotó mi mente, la certeza de haber llegado al fin. Desesperada, alcé la mirada y busqué una salida. No había hueco entre las llamas, todo era un velo incandescente que rozaba el cielo gris de ceniza. Los labios se me secaron, la boca me dolía al tragar el aire caliente. En medio de esa fosa ígnea, algo cambió sutilmente. Percibí un resplandor distante, tenue pero inconfundible, como un faro perdido en la niebla de fuego. No emanaba calor, al contrario, su luz plateada parecía refrescar el aire donde brillaba. Instantes después, esa luz cobró forma, una columna vertical de claridad pura, un hilo de plata que atravesaba el humo y las llamas con la serenidad de un río de estrellas. No era un reflejo, ni un rayo de sol filtrado, era un destello limpio, casi tangible, como si alguien hubiera prendido un farol en medio del abismo ígneo. Un murmullo suave, ajeno al crepitar del fuego, acarició mis oídos, un eco melódico que me infundió calma y determinación. Con el corazón retumbando en mis oídos, sentí que esa presencia luminosa marcaba la única rendija entre la vida y la muerte. Supe, en el fondo más íntimo de mi ser, que debía alcanzarla o perecería asfixiada por el humo o carbonizada por el calor. Cada paso era un desafío a la lógica. Pisar ceniza ardiente, rodear troncos incandescentes, contener el impulso de apartar la vista del muro de fuego. Pero mi mirada se aferró al haz plateado, como quien busca un hilo de salvación en un laberinto mortal, y así, rodeada por el fuego que aniquiló a 200 seres en su avance desbocado, supe que mi única esperanza residía en esa luz inexplicable. Con cada inhalación, recordé mi nombre, respiré profundo y di el primer paso hacia ella, con la certeza de que, si erguía la fe sobre el terror, tal vez, solo tal vez, podría escapar del abismo ígneo. Me llamo Elena Márquez. Tenía 32 años y llevaba más de una década trabajando como voluntaria forestal en la región de Málara. Mi pasión era la naturaleza. Cada amanecer me encontraba revisando senderos, controlando la fauna y dedicando horas a la reforestación. Aquella mañana, el sol se alzó limpio tras un invierno escaso de lluvias, dejando el monte reseco como yeso. Las brisnas de hierba crujían bajo las botas y el viento, cálido y seco, anticipaba un día peligroso.
Nuestro campamento base se ubicaba en la ladera sur del Monte Guzmán. Allí, un equipo de 20 brigadistas, entre bomberos, guardias civiles y voluntarios como yo, montábamos un puesto de vigilancia durante el verano. Teníamos mangueras, herramientas de corte, mochilas con agua y extintores portátiles. El jefe de brigada repasó los protocolos. Si el fuego se desborda, evacuar primero a los heridos y luego seguir la línea de puntos segura marcada en el GPS. En el aire flotaba un murmullo de confianza. Nadie esperaba un incendio fuera de control. Recorrimos senderos bien trazados hasta un mirador natural, desde donde divisamos el valle. A lo lejos, una columna fina de humo apenas alcanzaba el cielo. La tomamos por una quema controlada. Caminamos con paso tranquilo, comentando el desayuno y la previsión de trabajo, quemas prescritas para eliminar la maleza muerta. El canto de los pájaros y el crujir de la hojarasca marcaban un ritmo casi pastoral. Jamás imaginamos que, en menos de una hora, esas mismas copas de pino se convertirían en antorchas vivientes. A media mañana, el suelo comenzó a temblar con un retumbar sordo. Miré al compañero a mi lado y vi su ceño fruncido. Un viento repentino cambió de dirección, de sureste a noroeste en segundos, insuflado por una corriente térmica desconocida. El humo que hasta entonces ascendía verticalmente empezó a rodar ladera abajo como una ola ardiente. El jefe gritó: «Regreso inmediato». Pero el fuego había tomado carrerilla. Una muralla de llamas se alzaba imparable, barriendo zarzas, matojos y pinos jóvenes como si fueran velas frágiles. La realidad cambió en un suspiro. Nuestra línea de retirada quedó bloqueada por un frente de fuego de más de 100 metros, con llamas de hasta 10 metros de altura. Aquel muro candente avanzaba con voracidad, emitiendo un calor tan intenso que podía freír un huevo en una piedra. El aire se llenó de ceniza que nos cegaba y caía a modo de lluvia cenicienta. El plan de contingencia quedó reducido a un bosquejo inútil. Estábamos solos en medio de un infierno que superaba nuestras predicciones más extremas. En ese instante crucial, mi instinto de supervivencia se disparó. A pesar del entrenamiento, el pánico se colaba entre mis costillas. Busqué con la mirada cualquier ruta alternativa, cualquier rayo de esperanza. Fue entonces cuando lo vi, un haz de luz nítido, puro, rasgando la humareda. No era un rayo de sol filtrado, sino un destello plateado, vertical, inmune al caos ígneo. En medio de la desolación violenta, aquella columna luminosa era mi única brújula. Con el equipo de respiración apresurado, supe que comenzaríamos una retirada guiada por lo imposible. El GPS y los mapas quedaron atrás. Mi única guía sería aquella presencia silenciosa que rompía la oscuridad de ceniza con su fulgor inquebrantable. El cielo, hasta entonces despejado, se rasgó con una columna de humo negro que emergía del corazón del valle. Era un tótem siniestro, un gigante invisible engullendo la luz. La emisora del campamento tronó con la voz del jefe de brigada: «Incendio de gran magnitud a 1 kilómetro al sur. Actuamos ya, equipo A al flanco izquierdo, equipo B cubre la retaguardia». En segundos, el rumor de radios y órdenes se mezcló con el crujir de la hojarasca bajo nuestras botas. Me calé el casco con visera y apreté el chaleco ignífugo. Las antorchas de humo se alzaban ya por encima de los pinos, y unas chispas rojizas danzaban en la base de la llanura, devorando carrizos secos. Un compañero recogió un extintor y me gritó: «El viento cambia a noreste, va directo hacia nosotros». Esa indicación encendió la alarma en mi pecho. Corrimos ladera abajo, equipados con azadas y barras de Pulaski, mientras el fuego crepitaba con una voracidad que superaba cualquier simulacro. Las primeras llamas barrían zarzas en un instante, trazando líneas incandescentes que se retorcían como serpientes de fuego. La temperatura subió en grados geométricos. Sentí el calor intensificarse hasta un punto en que el aire vibraba y ardía. La visibilidad cayó tan rápido que el mundo se convirtió en un túnel de ceniza. Caminos y marcadores se difuminaron. Los ojos nos ardían y nuestras manos, cubiertas de hollín, resbalaban en el mango de las herramientas. Cada vez que levantabas la vista, una ola de calor te empujaba hacia atrás. Intentamos abrir un cortafuego, arrancando arbustos secos y limpiando el suelo con palas,
pero el fuego saltaba a más de 20 metros de altura, proyectando brasas que se incrustaban en nuestra ropa. En un giro desesperado, algunos de mis compañeros corrimos hacia un riachuelo cercano para mojar equipo y rociar el frente con agua. Pero cuando llegamos, la corriente se había vuelto turbia, hirviendo, y el vapor emergía en forma de columnas latentes. No quedaba opción. El jefe de brigada emitió un grito desgarrado, retirada de emergencia, formación en semicírculo y preparando cortina de agua. Intentamos reagruparnos. Las mangueras de alta presión se desenrollaron con dificultad entre la ceniza que lo cubría todo. El sonido del agua a presión reventando contra las llamas fue un alivio momentáneo, pero el fuego, alimentado por el viento recalentado y la vegetación ultraseca, avanzaba imparable. Cada ráfaga cedida por los aspersores era contrarrestada por otra llama que se elevaba por un hueco que nunca antes existió. Mientras luchábamos, recordé los simulacros y entrenamientos. Nunca te encierres en un valle sin salida, nos repetían. Pero allí estábamos, atrapados. El murmullo de la columna de humo era un lamento incesante. Entonces, en medio del estrépito del agua y el bramido del fuego, algo pareció detenerse. El viento cesó y un silencio de ceniza se desplegó por unos segundos infinitos. Fue en ese silencio cuando percibí el primer signo de lo imposible, un fulgor plateado recortándose contra la negrura del humo. Lo distinguí al alzar la cabeza, por encima de la humareda, exactamente en el punto donde debería alzarse un viejo pino centenario. Aún con el corazón desbocado, pude ver ese resplandor puro, vertical, sin calor, marcando una puerta en el muro de fuego. La certeza de que esa luz indicaba el camino generó una oleada de esperanza en el grupo. Dejamos las mangueras a un lado, apagué la radio y me lancé a través del semicírculo hacia la indicación lumínica. Mis compañeros me siguieron, incapaces de disociar su pulso de la mía. Atravesamos un cinturón de llamas bajas y cruzamos un claro de pasto carbonizado, guiados solo por aquelas de otro mundo. Esa tablilla de fuego y humo que casi nos devoró en pocos minutos quedaría atrás, reemplazada por la ruta de luz que surgía imperturbable, como un faro en la tormenta ígnea. Supe entonces que, a pesar del caos y la destrucción, alguien o algo había venido a iluminarnos la salida. Al cruzar el límite marcado por el resplandor plateado, la temperatura explotó en mi cara con la fiereza de un horno abierto. El suelo alfombrado de hojarasca seca se transformó en brasas vivas bajo mis botas, sollozando al contacto como si el bosque entero gimiera de agonía. Una pared de fuego, de más de 10 metros de altura, cortaba el sendero con un murmullo atronador, un muro impenetrable de llamas que devoraban ramas, troncos y la misma esencia del aire. Mis pulmones ardían con cada inhalación. El calor era tan intenso que la carne de mi mejilla parecía derretirse bajo la visera del casco. A mi alrededor, los compañeros luchaban por mantenerse erguidos. Uno de ellos llevó la mano al rostro al sentir un golpe de calor que le desorientó, otro resbaló al pisar una piedra caliente y cayó, rodando entre brasas que se adherían a la tela de su chaqueta ignífuga. El equipo de rescate se reunió en un semicírculo precario, con las mangueras zumbando a presión máxima, un esfuerzo inútil contra un fuego que saltaba, danzaba y rugía como una bestia sin contención. El aire se llenó de ceniza cayendo a modo de lluvia negra, cubriéndonos por completo y taponando cada poro. El fuego, alimentado por ráfagas súbitas de viento cálido, encontraba su propio ritmo, un baile letal de resplandores rojos y naranjas. Intenté grabar cada detalle, la curvatura de las lenguas de fuego, la forma en que el humo se contraía y se expandía, el olor a madera carbonizada mezclado con un tufo químico procedente de la combustión de plásticos enterrados bajo la hojarasca. El jefe de brigada, con la voz rota por el esfuerzo, dio la orden de retirada. Por la luz, sigan el faro. Aquella luz no era un faro convencional, sino el hilo plateado que, a través del humo y del calor, se mantenía intacto. Avanzamos en fila india, cada uno con la vista fija en ese destello salvador. Las llamas nos rodeaban por los flancos, formando corredores de fuego que crujían con fiera voracidad cada vez que pasábamos. Mis botas se hundieron en una zona de pasto que ardía bajo la ceniza. El crujido se mezcló con el murmullo de la luz. Sentí como el corazón latía tan fuerte que temí que fuera a romperme las costillas. Cada paso era un reto. Cubrir el rostro con el antebrazo al recibir ráfagas de calor, adelantarse con una manguera improvisada para apagar llamas puntuales, arrastrar equipo que pesaba cada vez más por la ceniza adherida. En un punto crítico,
El corredor de fuego se estrechó hasta convertirse en un pasillo de 2 metros de ancho. El calor me envolvió, empujando cada molécula de aire con la fuerza de una llamarada. Por un segundo, creí que no lo lograría. La llama saltó sobre mi hombro, rozándome el chaleco con un siseo amenazante. Y entonces, al girar la cabeza, vi la línea luminosa situada a escasos 3 metros por delante, tan pura, tan firme, que me impulsó con un último aliento de voluntad. Con un rugido de rabia y esperanza, di un salto que me permitió cruzar la franja más intensa de llamas. Mis manos, quemadas en la empuñadura del casco, ardían como brasas, pero el roce de la luz plateada al otro lado disipó el dolor por un instante, dándome una tregua. Los compañeros me siguieron uno a uno, cada uno encontrando en ese destello de otro lugar el coraje para desafiar al infierno. Al salir del pasillo ígneo, nos encontramos en un claro de rocas calcinadas y troncos parpidos, con la ceniza cubriéndolo todo como una nevada oscura. El fuego aún rugía tras nosotros, pero la luz, alzándose al fondo, señalaba un valle limpio de llamas y humo. Sentí un temblor de alivio recorrer mi cuerpo. Estábamos fuera de la jaula mortal. Y así, mientras el crepitar del fuego quedaba atrás, comprendí que aquel ser de otro lugar no solo nos había indicado la salida, sino que había convertido el corredor de muerte en un puente de vida. Al abandonar el corredor de fuego, descubrimos un claro envuelto en ceniza y rocas calcinadas. Bajo nuestros pies, la corteza terrestre crujía como si el suelo aún recordara el paso abrasador de las llamas. En el centro del claro, un antiguo cortafuego, un terraplén de piedra y roca, ofrecía un respiro, una pequeña planicie donde el terreno, aunque ennegrecido, no ardía. Sin pensarlo, me dejé caer de rodillas sobre la ceniza. La manta térmica que llevaba a la espalda era lo primero que extendí para apoyar a un compañero con quemaduras de 2º grado. La sentí ligera y cálida, un oasis contra el frío de la ceniza. Los rescatistas comenzaron a desplegar botiquines improvisados, compresas estériles, agua fría para lavar las heridas y geles calmantes que emitían un olor mentolado, un contraste casi surrealista con el tufo a madera quemada que inundaba el aire. La visión del claro me recordó un anfiteatro en ruinas, con bancos de piedra natural y columnas de troncos carbonizados a los lados. Me alcé con cautela y recorté mi silueta contra el horizonte. Pinos altos, ahora tiznados, se mecían con el viento, arrojando hojas que caían como lluvia gris. Era un refugio frágil, no un santuario definitivo, sino un paréntesis entre el horror y la salvación. El equipo médico improvisó camillas con mantas y percheros de manguera. Un par de voluntarios envolvieron a los más afectados en mantas ignífugas, mientras otros preparaban caldos calientes en hornillos portátiles. El sonido del agua hirviendo y el chasquido de la madera húmeda restablecían una sensación de normalidad. A mi lado, inhalé un sorbo de té dulce que aliviaba el ardor de mi garganta, todavía irritada por el humo. En medio del refectorio improvisado, un compañero sacó su radio y buscó contacto con el mando central. Zona limpia, informamos posición para refuerzos y helicópteros, comunicó con voz firme. Pude ver en sus ojos el desgajamiento entre la profesionalidad y el hastío. Todos habíamos arriesgado la vida y el costo había sido demasiado alto. Más de 200 muertos se calculaban ya en la extensión del incendio. Sentada en una roca, observé a los rescatistas trabajar bajo un cielo teñido de ceniza. El silencio que se colaba tras el murmullo de las mangueras me permitió recordar la columna de fuego que casi nos sepulta. Pero esa misma bruma gris era ahora un velo de misericordia. Gracias a las de luz plateada, encontrábamos este claro como un regalo inverosímil. Sin ella, este refugio habría permanecido oculto bajo el infierno ardiente. Mientras el equipo se fortalecía para la evacuación, cerré los ojos y dejé que el murmullo lejano de la luz plateada acariciara mi mente. Su eco me recordaba que, aunque el mundo terrestre estaba hecho de crisis y dolor, aún podían existir rendijas de esperanza guiadas por algo más allá de la comprensión humana. Con la respiración más serena, me incorporé para prepararme. El helicóptero llegaría pronto, pero mi alma ya había volado lejos de la zona arrasada. El refugio precario quedaba atrás, pero su memoria, tejida con ceniza y gratitud, me acompañaría siempre. La espera en el claro se tornó agonizante. Cada minuto que pasaba retumbaba en nuestros oídos como un latido con check-check de cuenta regresiva. El cielo, cubierto por una capa espesa de ceniza y humo, apenas dejaba filtrar la luz del sol poniente.
A lo lejos, pude percibir el zumbido creciente de un helicóptero. Era un sonido metálico que atravesaba la nube tóxica y nos anunciaba la salvación. Los rescatistas se apresuraron a marcar la zona de aterrizaje improvisada, pintando cruces con cinta reflectante en la ceniza y colocando bengalas de humo blanco para guiar la aeronave. Un compañero sujetó mi mano con fuerza. Sus dedos, aún negros de hollín y ceniza, temblaban de fatiga y esperanza. Nos sentamos juntos sobre una manta térmica extendida, tratando de conservar calor mientras el viento helado apenas revolvía nuestras ropas. Gritábamos al cielo con las manos en alto cuando el helicóptero emergió de la tormenta de humo como un coloso plateado, lanzando corrientes de aire que alborotaron la ceniza en un torbellino. El rotor creaba un rugido ensordecedor, y cada ráfaga de viento nos sacudía como si fuéramos simples hojas en otoño. A través de la cabina de cristal teñido, distinguí las siluetas de los pilotos y el equipo médico, preparados para descender una camilla. «Aquí», gritó el jefe de brigada. «Sujétense bien». Contra el crujido atronador del rotor, los rescatistas aseguraron arneses y anclaron la camilla por cable. El ala del helicóptero descendió lentamente, como una garra mecánica alargando un brazo de esperanza. El calor del helicóptero contrastó con el frío cortante de la montaña. Las hélices sembraban ceniza en remolinos giratorios. Cuando el gancho rozó el suelo, mis piernas se negaron a obedecer, agarrotadas por el esfuerzo y el miedo. Con ayuda, me colocaron en posición fetal sobre la camilla, atándome con correas acolchadas para evitar cualquier caída. El compañero que me sostenía lloró en silencio, sus lágrimas negras manchando la ceniza de su mejilla. Sentí su hombro temblar contra el mío. En ese breve contacto comprendí que no éramos máquinas de guerra contra el fuego, sino seres aferrados a la vida por hilos de solidaridad. El ascenso comenzó con un tirón seco. La camilla se elevó en un segundo, separándose del suelo abrasado. Miré hacia abajo y vi el claro menguando, las sombras de los pinos transformadas en manchas indistintas. Un escalofrío recorrió mi espalda, me alejaba de la zona cero, de la selva incendiada, de los cuerpos que la desesperación había dejado como ofrendas de carbón. El helicóptero viró en un arco amplio para evitar las corrientes ascendentes de fuego. Desde mi posición, el viento me golpeó en la cara con más fuerza, como si el infierno todavía intentara retenernos. La silueta de las llamas parpadeó al fondo, un mar naranja que crepitaba con furia incansable. Pero allí arriba, en el vientre del helicóptero, sentí que me sostenía algo más que el arnés, una gracia insondable que había trazado la ruta de salida en medio del caos. El capitán anunció por altavoz: «Señorita Márquez, le transferiremos al equipo médico. Mantenga la calma y conserve el calor». Su voz sonó lejana, como proveniente de otro mundo. Yo, sin soltar el murmullo de gratitud que habitaba mi interior, asintió débilmente. El pasillo aéreo nos llevó lejos del incendio, surcando un mar de ceniza y humo hasta alcanzar un valle más bajo, donde la vegetación volvía a respirar y el cielo lucía un tinte rojizo de ocaso tranquilo. Al apoyar la camilla en la plataforma de rescate, sentí el suelo vibrar bajo mis pies como una ola de retorno a la realidad. El equipo médico me aguardaba con mantas secas, oxígeno y palabras cálidas. Una enfermera sujetó mi mano y, mirándome a los ojos, susurró: «Estás a salvo ahora». En su abrazo encontré el final de la pesadilla y el comienzo de la recuperación. Observé por última vez el helicóptero alzar vuelo de regreso a la zona en llamas, llevándose conmigo la certeza de que, cuando todo parecía perdido, un ser de otro lugar había iluminado mi salida y me había entregado a este nuevo amanecer. El helicóptero nos dejó en un claro desgarrado de ceniza y troncos carbonizados, una estampa escalofriante de la devastación. Bajo un cielo manchado de humo residual, caminamos entre los restos de lo que ayer fue un monte vibrante de vida. Cada paso levantaba una nube de polvo gris, cubriéndonos de ceniza hasta el alma. Me quité el casco y sostuve la mirada, permitiéndome sentir el peso de la magnitud: kilómetros de bosque convertidos en carbón, hogares destruidos, un silencio profundo donde antes cantaban 1000 aves. Las autoridades habían marcado un perímetro de acceso restringido. Más allá, se disponían equipos de investigación para evaluar daños y determinar causas. Un rescatista veterano, con el rostro enterrado en arrugas y hollín, me acompañó mientras recogíamos pertenencias de compañeros, herramientas, rabios, cascos fundidos por el calor, símbolos mudos de nuestra lucha inútil contra la embestida del fuego.
Cuando alzó una pala negra de ceniza y me la ofreció, supe que ese fragmento sería parte del registro oficial, una prueba de lo cerca que estuvo la muerte de llevarnos por completo. Me detuve junto a un tronco calcinado, 10 metros de altura, reducido a un poste ennegrecido, y apoyé la mano sobre su superficie áspera. Cerré los ojos y recordé el instante en que mi equipo retrocedía, guiado por la luz plateada que rasgaba el humo. Esa luz, no un sol artificial, ni el reflejo de un faro terrestre, tenía un pulso propio, casi viviente, que nos empujó a atravesar el corredor de llamas. Ahora, en el corazón de la devastación, comprendí que aquel ser de otro lugar no solo había guiado mi escape, sino que había demostrado que, aun cuando todo se quema, una chispa de esperanza puede abrir un camino. A lo lejos, los helicópteros seguían luchando contra el fuego con cortinas de agua desde el aire. Los chorros caían como lluvias anómalas, hiriendo la columna de humo y creando nubes de vapor que, por un breve instante, relucían con un arco iris momentáneo. Esa doble intervención humana y sobrenatural formaba un testimonio de solidaridad terrenal y gracia inexplicable. Recordé entonces a los 200 que no tuvieron esa oportunidad, y una ola de gratitud y pesar me atravesó el pecho. Mis botas hundieron en un suelo que escupía calor residual. Me agaché y recogí un puñado de ceniza, dejándola deslizarse entre los dedos. Mientras caía, cada partícula parecía un eco de la tragedia y, al mismo tiempo, una promesa en polvo. El fuego puede ser letal, pero también purificador, dejando espacio para renacer. Respiré hondo el aire cargado de ceniza y palpé mi propia fragilidad. Había sobrevivido a la quema, diana por lo impensable, y debía llevar la memoria de esa luz a quienes quedaran para reconstruir. Ante mí, un equipo de voluntarios plantaba retoños de pino en hileras exactas, una coreografía de vida destinada a sanar la tierra. Me acerqué y, con movimientos lentos, tomé uno de los plantones y lo hundí en la tierra oscura, enriquecida con ceniza y agua de lluvia. El brote tembló en mi mano como un suspiro de rebeldía contra la destrucción. Planté otro y otro, mientras los brotes formaban un tapiz de esperanza en medio de las ruinas. Ante ese gesto, comprendí que mi misión no terminaba con el rescate. Mientras el sol se ocultaba tras una nube de humo, me erguí junto a los plantones y susurré al viento. Por cada flamear, renacerá un bosque. Por cada vida perdida, esta luz vivirá en la semilla. Así, en el silencio consensuado de la naturaleza herida, mi corazón selló un pacto, llevar la memoria del ser de otro lugar que, en medio del infierno, iluminó nuestra salida y encendió un fuego inverso, el fuego de la fe y la reconstrucción. 2 semanas después, regresé al mismo claro donde se alzó aquella columna de fuego salvaje. La estación seca había cedido a un ciclo de lluvias suaves, y pequeñas plántulas de pino emergían de la ceniza como brotes de una promesa cumplida. El aire olía a tierra mojada y a resina joven. El paisaje, antes lacerado, respiraba de nuevo bajo un manto verde pálido. Caminé despacio entre las hileras de retoños, sintiendo el crujir suave de la hojarasca húmeda bajo las botas. Cada paso era un testigo de que la vida rehacía su curso tras el horror. Me detuve junto a un nuevo pino, apenas un tallo delgado resistiendo el peso de la lluvia. Coloqué la mano sobre su tronco rugoso y sonreí con gratitud. Cerré los ojos y evoqué la mancha plateada en el humo, su murmullo luminoso que me enseñó el sendero de escape. No era un faro físico, sino un faro del alma. Aquella chispa de luz mostró que, aun en el caos más absoluto, puede existir una guía silenciosa que nos conduce a puerto seguro. Con el sonido lejano de motosierras pausando su actividad y aves reapareciendo tímidas en el dosel parcialmente restablecido, reflexioné sobre el significado de aquella intervención sobrenatural. ¿Fue un ángel? ¿Un reflejo cósmico? Prefiero no ponerle nombre. Esa luz fue la manifestación de la esperanza misma, un acto de misericordia suspendido entre la fe y el milagro. Comprendí que no basta con contar la historia, sino incorporarla al tejido de cada día. La comunidad local, impactada por la devastación y la posterior regeneración, organizó una ceremonia de reforestación colectiva. Voluntarios de todas las edades se reunieron con palas y azadas, niños y ancianos unidos en un único canto de futuro. Me uní a ellos, formando filas para plantar arbustos y hierbas autóctonas que ayudarían a estabilizar el suelo y reconstruir el hábitat de insectos y aves. Con cada plantación, un mensaje íntimo surgía en mi mente, que nunca se apague la luz de la fe, ni en la montaña ni en el corazón humano. Al caer la tarde,
nos congregamos en torno a una hoguera pequeña, controlada, un símbolo de la gestión responsable frente a la furia desatada. Compartimos historias, risas y el tradicional pan de aceitunas que las familias prepararon en masa. Durante un momento de silencio, alcé la vista al cielo impoluto, ya libre de humo. En la lejanía, el perfil del Monte Guzmán se recortaba nítido contra un crepúsculo de tonalidades pastel. Insistí en cerrar los ojos y, en mi interior, percibí aquella chispa de plata brillando con suavidad. Un anciano de mirada sabia, uno de los primeros guardabosques de la zona, me puso la mano en el hombro y susurró: «Tuviste un guardián extraño, jovencita». Yo también sentí algo. Le sonreí, comprendiendo que no estaba sola en esa experiencia misteriosa. Aquel faro plateado había sido un lazo invisible entre quienes entendemos que la naturaleza es, a la vez, salvaje y maternal, capaz de destruir y de reconstituir. Al despedirnos, cargué un puñado de ceniza mezclada con tierra húmeda para conservarla como reliquia. La guardé en un pequeño frasco de cristal y lo colgué cerca de mi cama. Cada mañana, al abrir los ojos, dejo que aquella ceniza me recuerde el pacto sellado entre el infierno ígneo y la gracia luminosa. Sobre los rescoldos de la devastación siempre puede renacer un bosque de esperanza. Y mientras el sonido de los pinos mecían sus copas al ritmo de la brisa otoñal, supe que mi historia no terminaba con la evacuación ni con la reforestación. Continuaría en cada acto de cuidado, en cada semilla sembrada, en cada mirada al cielo cuando la oscuridad se cerniera. Porque, al fin y al cabo, sobreviví a un fuego que mató a 200, y lo hice gracias a una luz que iluminó mi salida, enseñándome que, incluso en la noche más negra, un ser de otro lugar, o la fuerza misma de la esperanza, vela por quienes se atreven a creer en lo imposible. La hélice del helicóptero se alejó con un último aullido metálico, y su eco rebotó entre los troncos calcinados como un adiós seco. Un silencio pesado se apoderó del claro de rescate, un silencio que ya no era ceniza ni fuego, sino la quietud profunda tras el caos. Sentados sobre mantas térmicas dispuestas en círculo, mis compañeros y yo nos miramos con los ojos aún desenfocados por el humo, intentando asimilar que estábamos vivos. Respiré hondo, cada bocanada de aire puro me supo a milagro, un recordatorio de que aquel regalo de oxígeno había sido posible gracias a una luz imposible. Me levanté con esfuerzo, sintiendo las piernas agarrotadas por el cansancio y el calor intenso que habíamos soportado. Con cada paso, la ceniza crujía bajo las botas como si quisiese recordarme el precio de cada metro recorrido. Di a mi alrededor a voluntarios que, apenas minutos antes, lidiaban con llamas de 10 metros de altura. Ahora intercambiaban miradas cargadas de alivio y compasión. En lugar de radios y banderas humeantes, sostuvimos en las manos botellas de agua fresca y toallas húmedas, símbolos de protección y consuelo tras el trance ígneo. Un compañero, el primero que habíamos visto desaparecer bajo la cortina de humo, corrió hacia mí con un sollozo contenido. Sus brazos me rodearon en un abrazo tan fuerte que sentí su corazón latir contra mi espalda. Dejé que sus lágrimas empaparan mi chaleco ignífugo mientras él repetía, entre sollozos y risas nerviosas: «Pensé que no saldría vivo de ese infierno». Su voz se quebró al pronunciar la palabra infierno, y comprendí que esa misma palabra, para nosotros, había dejado de ser una metáfora. Lo habíamos vivido. Le devolví la sonrisa más auténtica que pude dibujar en aquel rostro cubierto de hollín y le susurré: «No estoy solo». Nunca lo estuve. A mi lado, otros 2 rescatistas compartían una manta, hombro con hombro, mientras intercambiaban sus historias personales, la llamada de alerta en medio de la noche, la carrera contra el reloj, el sonido ensordecedor del crepitar como un dragón furioso. Cada relato arrancaba sonrisas nerviosas y asentimientos comprensivos. En un gesto simbólico de unidad, formamos un círculo más estrecho y enlazamos las manos, sintiendo la energía colectiva que había sobrevivido al abismo. En el centro del círculo, colocamos un trozo de corteza carbonizada. Era un pedazo de un pino centenario que el fuego había reducido a una estela negra. Con cuidado reverencial, lo pasamos de mano en mano, como si fuese un relicario de sufrimiento y redención. Al sostenerlo, recordamos el paso por el corredor de llamas, el calor abrasador y aquel destello plateado que rasgó el humo para mostrarnos la rendija de salvación. Luego, lo devolvimos al suelo con respeto, sabiendo que aquel fragmento representaba la línea divisoria entre la aniquilación y la vida. La enfermera del equipo médico improvisado aprovechó el momento para distribuir analgésicos y rehidratantes.
Nos sentamos de nuevo, cruzamos las piernas y bebimos en silencio. El líquido dulce y frío calmó el ardor de nuestras gargantas y equilibró la deshidratación. Yo, mientras tanto, contemplaba el rostro de cada persona, cada arruga de agonía y cada brillo de gratitud mezclados en un mural de emociones. Supe entonces que nuestra supervivencia no fue un acto individual, sino un triunfo de la solidaridad colectiva, potenciado por aquella guía sobrenatural que nos había enseñado la ruta. De pronto, la radio del helicóptero chirrió con un último mensaje: «Felicidades, equipo. Todos los voluntarios están a salvo. El fuego sigue activo en otras áreas, pero su sector está totalmente controlado». Ese anuncio detonó un aplauso que se alzó como una ola entre los árboles chamuscados. Aplaudimos sin medidas, aplaudimos con lágrimas, aplaudimos para sacudirnos el polvo de la fatalidad y celebrar el regalo de la vida. En medio de esa ovación compartida, alcé la mirada hacia el cielo. Ya no había ceniza flotando, sino un azul pálido de tarde tardía. Cerré los ojos y, en mi mente, dibujé una línea plateada que surcaba el aire limpio. Al abrirlos, vi a los voluntarios prepararse para partir. Cargaban mochilas ligeras, guardaban herramientas y se colocaban cascos nuevos, sin rastro de humo. Circulé entre ellos, estrechando manos y susurrando palabras de ánimo. Nos veremos en la jornada de reforestación. Cuídense en el regreso. Cada despedida fue una reafirmación de que la humanidad es, en su esencia más pura, la chispa que sostiene la esperanza en medio del desastre. Para cerrar el bloque, nos congregamos en un improvisado altar de piedras y ceniza. Allí coloqué un pequeño cristal plateado, un recuerdo de aquella columna de luz, y pedí un momento de silencio. En ese mutismo solemne, hice un juramento interior, que la luz que nos dio nunca se apague en nuestros corazones. Y así, entre abrazos finales y miradas que ya no temían el rescoldo, nos despedimos de aquel claro transformado en santuario. Cada uno tomó su camino de regreso, llevando consigo la certeza de que, cuando el fuego devasta el mundo, el milagro más grande surge del corazón de quienes se atreven a creer en lo imposible. El alba rompió con un murmullo de mensajes en mi teléfono, notificaciones de redes, titulares digitales y cadenas de WhatsApp que se propagaban como brasas. Al abrir la primera aplicación, encontré mi nombre en mayúsculas: El ángel en el incendio, voluntaria protagoniza milagro en Málaga. El enlace llevaba a un video de 8 segundos, grabado desde un dron. Se me veía corriendo por el claro de ceniza, con la luz plateada brillando en el fondo. La imagen era tan hipnótica que, al verla, sentí un escalofrío. Jamás había querido ser protagonista de nada, y mucho menos de un fenómeno que no sabía cómo explicar. A los pocos minutos, recibí la llamada de un periodista de un canal nacional. Su voz, cargada de urgencia, perforó mi tranquilidad matutina. «Elena, ¿podrías describir una vez más esa luz? ¿Por qué no es un fuego fatuo ni un truco de cámaras?», preguntó en un susurro casi incrédulo. Me tomé un instante para ordenar palabras. Sentí la mirada expectante de mi madre a través de la pantalla de mi tablet. Las ventanas de la casa, bañadas por la luz dorada del amanecer, parecían contener un silencio reverente. Respondí con calma: no era calor ni flama. Era un rayo plateado, puro, suspendido en medio del humo. Alguien o algo lo encendió para mostrarnos la salida. El periodista titubeó. Muchos especialistas hablan de espejismos térmicos. No era un espejismo, interrumpí con firmeza. Podía tocarlo con la mirada. Estaba allí, indicando el único pasillo seguro. Cuelgo la llamada y el reguero de artículos aumenta. La prensa impresa saca ediciones extraordinarias. Ser supernatural entre las llamas, científicos buscan explicación al faro de élite. En redes, unos celebran la historia como un milagro, otros la destrozan con críticas, llamándome charlatana, fanática. Instagram hierve con memes que muestran llamas formando un ángel. Twitter arde en hashtags como almohadilla fuego angelical y almohadilla explica Elena. Un blog de divulgación meteorológica publica un análisis gráfico, posible columnilla de plasma electromagnético causada por altas temperaturas y partículas incandescentes. Adjuntan diagramas y fórmulas, hablan de plasmas y reflectividades. Me siento sobrecogida ante la ola de escepticismo que arrastra mis palabras hacia la frialdad de la ciencia. Mi testimonio, tan visceral y emocional, se enfrenta a la lógica implacable de datos y gráficos.
pero mi memoria se aferra al crepitar de las llamas, al calor que quemó mis mejillas, al pulso de la luz guiándome. Abro las grabaciones de mi cámara personal, vídeos borrosos, llenos de humo, en los que no aparece rastro de la luz plateada, solo turbulencias de humo. Intento sincronizarlos con el videodron. La luz no se registra en mi lente, apenas en la distancia. Pienso en grabar nuevas imágenes de la zona, recrear la ruta guiada, pero la idea de filmar un truco me repugna. No quiero fabricar pruebas, deseo compartir la experiencia tal cual fue. Decido escribir una carta abierta en mi blog, no pretendí ser un caso mediático. Salvar mi vida y la de mis compañeros fue suficiente. Mi testimonio no busca titulares, busca despertar la fe en lo imposible. Publico el texto y espero. En pocas horas, llegan comentarios de apoyo, gente que ha vivido fenómenos inexplicables, relatos de antiguos faros en la niebla, historias de familias que siguieron luces misteriosas. Es reconfortante saber que no estoy sola en esta vivencia. Mientras tanto, una cadena de televisión organiza un debate en plató. Invitan a un meteorólogo, un físico óptico y un sacerdote. El presentador introduce el tema con dramatismo. Hoy discutiremos si estos faros de plata son producto de la fantasía humana o un verdadero acto de fe. El meteorólogo explica reflectividad solar, el físico menciona reflexiones de ceniza, el sacerdote sonríe y dice, si una luz divina salvó vidas, bienvenido sea el milagro. Es curioso, la ciencia explica lo que alcanza a medir, la fe abraza lo que la razón no puede tocar. Me sintonizo para ver ese debate, sosteniendo un té caliente que me quema los dedos. Oigo los argumentos del meteorólogo y siento la lógica de sus palabras. Luego escucho al sacerdote y noto el calor de su convicción. Pienso que ambas posturas pueden coexistir sin anularse. Lo inexplicable puede ser una materia pendiente de la ciencia, un enigma que invita a la investigación y al asombro. Al concluir el programa, el presentador me reconoce con cierta deferencia. Señora Márquez, sea cual sea la explicación, gracias por compartir su historia con valentía. Asiento frente a la pantalla, con una mezcla de orgullo y humildad. La oleada mediática se desinfla poco a poco, reemplazada por relatos de otras noticias. Algunos diarios admiten en sus columnas de opinión, tal vez no haya respuesta científica todavía. Otros reconocen que, más allá del factor paranormal, la historia ha inspirado a muchos a creer en la solidaridad y en la esperanza comunitaria. Apago la televisión y me recuesto en el sofá. Siento el cristal plateado contra mi pecho, un relicario de la noche de fuego. Respiro hondo y me pregunto cuáles serán las preguntas de mañana, qué nuevos titulares surgirán. Sin embargo, algo en mi interior me asegura que la verdad no reside en la cobertura mediática, sino en el eco persistente de aquella luz, el susurro de un ser de otro lugar que, cuando el mundo arde, extiende una mano plateada para salvarnos. Y mientras cierro los ojos, dejo que la última palabra sea la gratitud, a la ciencia por buscar respuestas, a la fe por conceder milagros y a la humanidad por recordar que la esperanza puede brillar en la más densa penumbra. Meses después de haber huido de aquel infierno ígneo y de volver con vida gracias a la guía luminosa, la comunidad se reunió para trazar una nueva página en la historia del Monte Guzmán. El llamado fue simple pero poderoso, Jornada de la Luz y la Vida. La fecha se fijó en pleno otoño, cuando el fuego había cedido su furia y la tierra se preparaba para un ciclo de lluvias ligeras. Al amanecer del día señalado, un viento suave me saludó al descender del autobús que nos llevó hasta el viejo claro de rescate. El suelo, antes cubierto de ceniza reciente, mostraba ahora un manto de humus mezclado con brotes verdes casi imperceptibles. En el horizonte, cordones de pinos jóvenes se alzaban en hileras regulares, marcas tangibles de la recuperación que las manos voluntarias habían iniciado semanas atrás. Frente a la línea de árboles nacientes, se emplazó un escenario rústico, tablas de madera reciclada y lonas blancas, enceradas para repeler la rocío matinal. Alrededor, se agrupaban familias enteras, abuelos con arrugas profundas, sus ropas manchadas de tierra, jóvenes con camisetas plateadas, un guiño simbólico al faro que nos salvó, niños correteando con palas diminutas y guantes creados a la medida de sus manos pequeñas. En sus ojos, el brillo de la curiosidad y el orgullo de participar en algo más grande que ellos mismos. El alcalde local, una figura curtida por años de gestión rural, tomó el micrófono y abrió el acto con voz emocionada. Hoy no solo celebramos la vida que renace entre las cenizas,
sino también la luz invisible que iluminó nuestro camino cuando la esperanza parecía extinguirse. Un murmullo de aprobación recorrió al público, seguido de un aplauso que creció como ola certera. A mi lado, un anciano guardabosques me estrechó la mano, con lágrimas surcando su rostro curtido. «Nunca he creído tanto en los milagros como tras esa noche de fuego», susurró. Tras las palabras inaugurales, comenzó la plantación colectiva. Cada voluntario recibió un arbolito de pino autóctono, cuidadosamente germinado en los viveros municipales. Sostuve uno de ellos en mis manos. Sus finas agujas verdes contrastaban con el gris del suelo. Me arrodillé y abrí un pequeño hoyo con una azada, sintiendo el crujir de la tierra renovada bajo la hoja. Coloqué la raíz del retoño en el hoyo húmedo y apreté la tierra con delicadeza, como sellando un pacto sagrado con la naturaleza. A mi alrededor resonaban conversaciones cargadas de emoción. Planté el primer árbol en memoria de mi hermano, que jamás llegó a saber de la luz. Mis hijos vienen aquí cada año para recordar que la esperanza puede nacer en medio del desastre. Desde el incendio, ya no temo al humo. Cuando asoma, pienso en aquel destello de plata. Cada testimonio se entrelazaba en un telar de humanidad y fe compartida. Un grupo de jóvenes músicos, vestidos con chalecos reflectantes, afinó sus guitarras y comenzó a interpretar una melodía suave, con acordes en menor que evocaban tanto la melancolía del pasado como la determinación de un mañana nuevo. El aire se llenó de notas que danzaban entre los pinos, acariciando el dolor latente y avivando la alegría de la reconstrucción. Cuando la última fila de arbolitos quedó plantada, el alcalde nuevamente alzó la voz. Con cada saplín plantado hoy, hemos abonado no solo la tierra, sino nuestras propias almas. Que este bosque sea un recordatorio de que, tras la noche más negra, siempre llega el amanecer. A continuación, se inauguró un sencillo monumento, un pilar de piedra volcánica sobre el que tallaron un símbolo de un haz plateado persiguiendo la silueta de un árbol. Bajo él, una placa grabada con la inscripción: «Aquí, en la ceniza, nació la fe». Que esta luz perdure en nosotros. Los voluntarios depositaron junto a la base pequeñas piedras pintadas de blanco, representando cada historia de supervivencia. El acto concluyó con un ágape popular, mesas largas atiborradas de pan casero, queso de oveja, miel local y café caliente. Compartimos alimento y confidencias, mientras el sol descendía y pintaba el cielo de tonos anaranjados y malvas. Bajo aquella luz crepuscular, sentí que la tragedia y el milagro habían quedado inscritos en cada árbol, en cada mirada amiga. Al despedirme, recogí un puñado de tierra fresca y la guardé en un pequeño saquito que colgaré en mi casa. Fue un gesto íntimo, llevar un fragmento de renacimiento en el corazón. Con la brisa acariciándome el rostro y el eco suave de la guitarra desvaneciéndose, comprendí que la verdadera luz no solo había iluminado mi salida del fuego, sino que ahora irradiaba en cada brote, en cada sonrisa, en cada gesto de solidaridad que tejía el bosque de la esperanza. El sol descendía lentamente detrás de la cresta del monte Guzmán, piñando el cielo con pinceladas de naranja y carmesí que danzaban sobre un mar de pinos jóvenes. Aquella estampa bañada por la luz crepuscular me recordó por qué había sobrevivido, no solo para contar mi historia, sino para encender otras llamas de esperanza en quienes la escucharan. Con paso sereno, crucé el sendero flanqueado de retoños verdes y cenizas doradas, llevando en el bolsillo el pequeño frasco de cristal que contenía tierra del primer claro de rescate. Mientras caminaba, recordé la primera vez que vi ese resplandor plateado. En medio del humo y el calor insoportable, una chispa imposible rasgó la negrura para mostrarnos la única ruta de escape. No fue un fenómeno meteorológico ni un espejismo colectivo, sino un fiesto de misericordia suprema, la intervención de un ser de otro lugar o, quizá, la materialización de la esperanza humana llevada a su máxima expresión. El recuerdo de aquella luz me infundió valor cada vez que el miedo y la duda amenazaban con oscurecer mi espíritu. Al llegar a la base del sendero, donde los coches de los voluntarios esperaban alineados como vigilantes silenciosos, me detuve junto a una mesa improvisada que albergaba un libro de firmas. En él, cientos de nombres se entrelazaban con mensajes de gratitud, promesas de cuidado y anhelos de futuro. Gracias por creer en lo imposible, que la luz siga guiándonos. Planté mi árbol en nombre de la fe. Con la pluma temblorosa, escribí mi propio epitafio simbólico. Yo, Elena Márquez, quien desafió la furia de un incendio mortal y encontró salvación en un faro de plata, cedo mi testimonio al viento para que, cuando la oscuridad parezca absoluta,
alguien alce la vista y descubra otra luz dispuesta a guiarle. Cerré el libro con suavidad y lo dejé sobre la mesa, sabiendo que aquel gesto era el último eslabón de un nodo de historias que perdurarían en cada generación venidera. Tras ello, me uní a un círculo de abrazos. Voluntarios, guardabosques y vecinos se fundieron en un momento de silencio compartido. No había palabras, bastaba el contacto humano para reafirmar que, pese a toda devastación, la solidaridad y el afecto son fuerzas capaces de reconstruir el mundo. La ceremonia concluyó con el encendido de farolillos plateados que subieron al cielo nocturno como luciérnagas místicas. Cada uno llevaba el nombre de un voluntario o de alguien que no sobrevivió al incendio. Al empujar la mecha contra el viento templado, pensé en los desaparecidos. Ellos formaban parte de aquel bosque renacido, sus vidas ahora tejidas con cada brote y cada nota del canto que resonaba alrededor. Mientras los farolillos ascendían, alzando su tenue brillo contra el azul profundo del anochecer, me di cuenta de que jamás volvería a ver la naturaleza con indiferencia. El monte Guzmán, otrora un escenario de horror, se había convertido en un santuario de vida y fe. Su latido vegetal, marcado por el crujir de las hojas y el susurro del viento entre las agujas de pino, era un canto eterno a la resistencia. Cuando el último farolillo se perdió en la bóveda celeste, regresé a casa con el frasquito de tierra y ceniza pegado al corazón. En la mesita junto a mi cama, coloqué también un trozo de corteza calcinada, convertido ahora en un amuleto de lecciones invaluables. Que la oscuridad, sea humo, fuego o duda, puede ser atravesada si alguien, sea un ser de otro lugar o la propia fuerza interior, enciende una luz dispuesta a guiar nuestros pasos. A ti que escuchas este relato, te ofrezco un desafío. Cuando te encuentres rodeado por un muro de llamas, metafóricas o reales, no te rindas. Busca esa chispa de esperanza que mora en lo inexplicable, en la mano tendida de un desconocido, en la fe que nace en el silencio de tu corazón. Porque sobrevivir al fuego más devastador no solo depende de la técnica o el valor físico, sino de la audacia de creer en lo imposible. Y si alguna vez sientes el temblor de la desesperanza, recuerda esta historia. Una voluntaria atrapada en un infierno de ceniza y llamas, guiada por un resplandor plateado, encontró la salida y volvió para encender, en cada uno de nosotros, el faro de la esperanza.